Ok, estamos de nuevo en vivo ya, checando. Ok, perfecto. Ahora sí, bienvenidos de regreso. Se nos fue la luz y pues se murió el stream. Pero estamos de regreso. Am, Hola, soy Diego, soy escritor. Bienvenidos de nuevo a Crónicas de un Debraye anunciado. Como dijimos con anterioridad, la huelga sigue. Solidaridad a los huelguistas. Y que íbamos a hablar de un género muy confuso en el sentido de que es tan vago que se puede aplicar a muchas cosas y ha cambiado a lo largo de su existencia, ha sido codificado de muchas maneras, y ese es el género de aventura. Ahora bien, ¿qué es una aventura? Como lo dijimos en el mini stream pasado, que ahora sí ya lo podemos decir más a gusto, una aventura es una serie de sucesos, usualmente peligrosos y físicos, que suceden fuera del ordinario, de la vida ordinaria del protagonista o los protagonistas. Entonces se pueden ir dando cuenta lo difícil que es definir una aventura, porque todo puede ser una aventura. Es más, una vez lo dije, creo que en el stream pasado o antepasado, no me acuerdo, de que este A Tale of Two Cities, un cuento de dos ciudades, puede ser una historia de aventuras porque las cosas están constantemente cambiando y en peligro. Se me olvidó volver a mencionar que algo importante en una aventura es que hay una sensación de peligro hacia el protagonista, especialmente, sí, como dice, preferentemente peligro físico. Y déjenme me reorganizo porque esto de que porque el apagón medio me zonzacó. Entonces, peligro físico. Y una vez que se tiene que existe este peligro físico o esta sensación de peligro, es cuando se puede llamar a algo una aventura, en la definición más abierta. Y Tales of Two Cities de Charles Dickens cumple eso porque el protagonista siempre está en peligro. Primero de a los que intentan quitar el poder y luego con los que toman el poder después en la ciudad. So, ¿cuál es la historia del género de aventuras? Pues, ¿cómo les explico que aunque sí la fantasía y el horror son los dos géneros más antiguos, de una manera se puede hacer un caso de que son los dos géneros de historia más antiguos que existen? La aventura es posiblemente también está a esas alturas, está desde que la humanidad dejó de ser nómada y aún así cuando nómades nos volvimos sedentarios, desde ahí ya habían posibles dejos y sesgos y lo que quieran que rima con eso, que nos gusta la aventura, nos gusta escuchar estas grandes escapadas de estas personas, peligros, esta búsqueda de algo, este gran cambio. Así que, pues, desde la mitología, y desde la mitología antigua, desde la época de Gilgamesh, los griegos, romanos, hindús, nórdicos, africanos, los que quieran. En toda mitología ha habido historias de aventuras. Es más, la mayoría de los mitos de los héroes folclóricos, son una aventura. Las 12 pruebas de Hércules, los argonautas, bueno, Troya no, Troya es una historia de guerra. La Odisea es la gran aventura, es la gran historia de aventuras. La ya dicha épica de Gilgamesh. Todo eso es una aventura. ¿Por qué? Porque el héroe, el protagonista, está involucrado en una serie de eventos fuera de lo cotidiano, en donde su integridad física se encuentra en peligro varias veces, donde el setting, donde la caracterización
y donde el ritmo de la trama es tan importante como el personaje en sí. Eh, Muchos de los escritores que existen hoy de los famosos han escrito historias de aventuras. Por ejemplo, ahorita que regreso a mis notitas, Alexandre Dumas, Julio Verne, las hermanas Bronte, Víctor Hugo, Robert Louis Stevenson, claro, uno de los grandes reyes de la aventura, del Tolkien, el propio Tolkien, que aquí lo escribo, Robert E. Howard, que creo que es Robert E. Howard es el de Conan, no, según yo no me acuerdo. Sí, Robert E. Howard es Conan, es el que inventó Conan el Bárbaro, que luego dio pie a He-Man y el prototipo del héroe bárbaro. Pero en fin, tenemos esta gran historia de aventuras en la sede humana y la sede humana de tenerlas. Así que en no vamos a hablar tanto de la historia porque siempre han estado presentes y lo único que habría que ver es que aquí lo tengo anotado porque si lo puse, es los subtipos de aventuras. Dicho eso, no vamos a ver mucho los subtipos de aventuras, mucho los subgéneros de aventura, porque, porque este stream duraría 3 horas y honestamente no. Pero por ejemplo, en una historia de aventura puedes encontrar crimen, puedes las detectivescas que vimos el pasado, la fantasía que vimos también hace pasado, fantasía y ciencia ficción. Tenemos el mundo perdido como propio género, tenemos la novela picaresca, las historias tipo Robinson Crusoe, que la ficción náutica, la ficción subterránea, la ficción de espías, la ficción de piratas, que también en inglés se le dice swashbuckler, la novela de guerra puede ser, el western puede ser. Es muchísimo, es muchísimo. Y para los que no sepan, el mundo perdido, o sea, la historia del mundo perdido es pues, como ya se mencionamos, como ya lo vi, bueno, como el título lo dice, como el nombre lo dice, es que se descubre otro mundo. Así de sencillo. Toda historia en donde del mundo cotidiano pasamos a otro mundo o sucede en un mundo completamente nuevo, pero o que es parte de nuestro mundo, pero las reglas que rigen ese mundo son completamente distintas a lo nuestro, es considerado otro mundo. Una historia de fantasía alta, como El Señor de los Anillos, como Conan el Bárbaro. Bueno, no, Conan es otra, es otra cosa y sí podría hacerse Sí se podría ser considerado un mundo perdido por ciertas cosas en Hyperborea. En la época Hyperborea. ¿Hyperborian? Chale, sí se me olvidó cómo se decía eso, padrino. Pero en fin, el clásico mundo perdido como subgénero, como setting, es el mundo o la isla en donde los dinosaurios existen. Así que Jurassic World, El Mundo Perdido, también el título de la película, Tarzán, sucede mucho en el mundo perdido un poco. Ahorita que todo estoy viendo, bueno, em, en las montañas de la locura de H.P. Lovecraft, el gran racista, tenemos La Tierra que el tiempo olvidó, Viaje al centro de la Tierra, todos esos en donde hay otro mundo dentro del mundo o, o existe esta cosa distinta, esta cosa que no sigue las reglas de la civilización, por así decirlo, que no ha sido tocada por la civilización, eso también es bastante importante. Eso se puede considerar como un mundo perdido, especialmente si sucede en nuestra propia tierra. Fuera de otro mundo ya es más reino de la fantasía, ya es más reino de la ciencia ficción, pero puede ser, pero por eso dije que la aventura era un género muy amplio y también funcionaba como subgénero antes de que se nos fuera la luz, y es porque la aventura existe dentro de otros géneros.
y otros géneros existen dentro de la aventura. Ya estamos en este stream, ya estamos hablando de cómo los géneros literarios, la vida el mundo narrativo es muy estrecho, demasiado estrecho. Uno podría decir, para una referencia tópica, niveles Targaryen de estrecho y de íntimo. Los géneros literarios existen uno dentro del otro. Pueden combinarse, pueden mezclarse. Usualmente se mezclan, especialmente en historias más contemporáneas, por el simple hecho de cómo es el mundo hoy en día. El mundo hoy en día, socialmente, culturalmente, es una melange de muchas cosas. Es este gran horno al que se le tiran diferentes culturas, diferentes ideas, diferentes datos, usualmente demasiado, y explotan en estas cosas muy sui generis, muy únicas. Entonces, en la narrativa y la literatura es igual. Hoy en día no puedes tener una historia 100% de fantasía porque ya no es explorar la mitologización de algo, ya no es apostar de que estás creando un mundo, ya es muy posible que una historia de fantasía tenga una... La que va mano y mano es una aventura, puedes tener este, unos conflictos políticos más como un thriller, puedes tener puedes hasta cierto punto tener ciertos dejos de ciencia ficción como con ideas contemporáneas funcionando en un mundo medieval para cambiar las cosas con la magitecnología, la Magitech. Ya el género puro ya no existe y ya un género puro nunca existió. Por eso es muy difícil encontrar como que a un autor de los grandes que solo sea definido por un solo género. Podrían decir Tolkien y Lewis para la fantasía, Isaac Asimov y Philip K. Dick para la ciencia ficción. Y sí codificaron mucho y sí son los grandes padres de las versiones modernas de esos géneros, pero Tolkien también fue un filólogo. También Tolkien tiene pues El Señor de los Anillos es una aventura. El Hobbit más. El Señor de los Anillos tiene un poco más de intriga política. C.S. Lewis, Las Crónicas de Narnia es un mundo perdido, es un mundo alterno, es un comentario, los dos son comentarios sobre la guerra, antiguerra. En la ciencia ficción de Philip K. Dick hay muchos eventos policíacos o de detectives. En Isaac Asimov son hasta cierto punto novelas más filosóficas o tesis y postulados un poco más filosóficos. Así que no hay un género puro. Porque ahorita que estás hablando de la aventura, quiero hablar de la diferencia entre género y modo. Género literario, género narrativo, es lo que más va a codificar y lo que más va a estructurar tu historia, tu novela. Es decir, si yo estoy escribiendo ciencia ficción, eso significa que posiblemente va a haber, pues, ciertos elementos de ciencia ficción. Va a haber una, diferentes especies, va a haber tecnología que, que es verosímil que lleguemos a eso algún día, pero como existe en el libro es imposible. Va a haber ciertos elementos nuevos posiblemente, va a haber diálogos tecnológicos entre personas. Podrías irte hasta más lejos de decir, como el gobierno, como el gobierno, kind of, en la ciencia ficción sí hay aunque primero, hola MySword, bienvenido al stream. Cuando preguntas como el gobierno, ¿te refieres a la melange que no tiene sentido, que es muy complicada, o más como la presencia de un gobierno en la ciencia ficción? Porque la ciencia ficción sí toca, toma y utiliza temas políticos más fácil que otros géneros, sin contar el detectivesco, porque el detectivesco es contemporáneo. Pero sí, se podría decir que sí hay una presencia importante y no coherente. Puedes verlo en la película también. En la película también la lluvia. No conozco esa película. La lluvia. Sí, no, es así me la acabaste de dar uno nuevo. También la lluvia. Y Ciarbo Allina en 2010 y rodada en Bolivia.
Voy a tener que verla, porque sí, me acabaste de poner una película que sí, no conocía. Pero aparentemente, por lo que estoy viendo, no es tan mala, ¿eh? Con Luis Tosar, Gael García Bernal. Not bad, not bad. La voy a tener que ver. Y es una película sobre Bolivia. Interesante. Pero sí, ahorita que lo mencionas como esa película que es política, eso. La película en sí no es una película política. También puedes verlo que Daniel es el líder en Killand. Creo que no nos. Ok, creo que estoy un poco lento porque no estoy. También la Biblia puedes verlo que Daniel es el líder en Killand. Keiland. Sí, ahí sí no sé de qué me estás queriendo hablar porque no he visto, pero estás hablando de cómo las cosas que existen en uno pueden existir en otro. Ahí sí estoy de acuerdo contigo. En... Es más, ahorita que mencionas, veamos la narrativa como si fuera el idioma. Buenas noches, descansa, Maizor, no te apures. Así pasa, duerme bien. Gracias por pasar al stream. Entonces, ok, tengo una nueva película que ver, que es también La lluvia, boliviana. Habrá que verla. De nada, descansa. Y en lo que estábamos, géneros, de cómo no hay un género puro, no hay un género solo en el que solo funge ese género. Podríamos verlo como que los géneros o ciertos ejemplos o ciertas características de los géneros se traspapelan y se trasladan de uno a otro. Por ejemplo, estábamos hablando si estoy escribiendo ciencia ficción, pues la gente espera que posiblemente suceda en el espacio, posiblemente suceda con las naves, todo eso, aunque no es necesario. Por ejemplo, la ciencia ficción en sí también puede suceder en un mundo más contemporáneo, es como más ficción especulativa hasta cierto punto, pero sigue siendo ciencia ficción. Pero si le añades fantasía, ahí es posible y puedes crear otra cosa, un lenguaje visual, un lenguaje narrativo más único. El caso más famoso es Star Wars, las Guerras de la Galaxia, que tiene su elemento fantástico, que es la fuerza, los Jedi, los poderes que ellos tienen, todo eso, la alquimia Sith, de la mitología con la fuerza y todo eso, pero el setting es de ciencia ficción, es estereotípicamente ciencia ficción. Entonces ahí empezamos a ver la diferencia entre género y modo. Género narrativo, ya ahorita que me puse a pensarlo, se puede definir mejor como lo que te va a dar la base sobre la que tú vas a escribir. Si vas a escribir fantasía, en ese caso tú ya tienes una predisposición a escribir fantasía. Ya sabes que posiblemente estás escribiendo fantasía, vas a irte por la magia, vas a irte por cosas más fantásticas, más mitológicas, más folclóricas. Pero le puedes poner un modo detectivesco, le puedes poner de que es en este mundo fantástico con enanos, elfos, lo que quieras, pero es una historia de detectives. En ese caso, tu género ya cambió. Aunque te estás utilizando los géneros de la fantasía, tu género se volvió una historia detectivesca porque estás utilizando los pilares narrativos de la del género detectivesco. Entonces, tu historia que inició como fantasía, la fantasía se convirtió en un modo. En un modo es lo que afecta visualmente o diegéticamente al mundo sin afectar el tema, usualmente sin afectar el tema o sin afectar la trama. Veamos lo más fácil. Género es el escenario, modo es la escenografía. Un poquito de bolas, pero esto de estar hablando de un arte que sigue vivo y que es difícil de describir así como es la literatura, pues suele haber choques. O igual soy yo, no lo sé. Anyway, retomando el por qué estamos hablando de modo y género, la aventura. La aventura como género hoy en día está muy
suelto, muy amplio. No quiero decir que dejó de existir porque a final de cuentas la mayor parte de las historias son una aventura, especialmente las historias que pegan, historias que venden. Pero la última vez que la aventura en sí era lo que vendía es en la historia de los pulp en los 50. Para los que no saben, y venían desde antes, el pulp era muy similar a los cómics en el sentido de que eran mini historietitas, mini novelas que tú podías comprar, perdón, por 10 centavos o menos en la época o el equivalente a medio peso, por así decirlo. Y tú te llevabas tu librito y ahí venían varias historias, en algunas había seguimiento, otras eran cerradas y fueron los grandes reyes de las historias seriadas. En México, el libro vaquero es un gran ejemplo del pulp. Y usualmente eran como historias fáciles de digerir en donde cada capítulo era una aventura o te llevaba a una aventura más grande o desarrollaba una aventura. Y muchos de los escritores de pulp, dato curioso, se, se extendían tanto porque ahí cobraban por pulp vendido. Así que si tu historia pegaba y entre más la alargabas, pues más dinero ganabas. Y en este género, en el Pulp Fiction, es cuando salieron las aventuras swashbuckling, que eran aventuras que en la imagen pueden pensar como piratescas, sin serlo, porque swashbuckler es como... O sea, si tu héroe era proficiente en... Un espadachín proficiente, acrobático, inteligente y carismático, y era caballeroso en el sentido de que yo soy un caballero en las aventuras y estoy ayudando a la gente, eso era un swashbuckler. Usualmente, como la imagen fue muy casada con la imagen de los piratas, muchas de las historias de los piratas eran con un swashbuckler o marinos, Simba del Marino. Se unió mucho con la mitología náutica. O marina, si lo quieren. Bueno, nada, náutica, historia náutica. Historia marítima es otras cosas. Y también empezaron a venderse mucho westerns. Westerns es una gran historia que se presta mucho para la aventura sola. Es un setting que se presta, un modo que se presta mucho a un género de aventuras. Porque son los cowboys contra los policías malos, o están buscando un tesoro, o los ladrones que encuentran un tesoro y se empiezan a pelear. Siempre hay algo pasando. Y la aventura como género hoy en día está más desperdigado, más esparcido porque ya se volvió una, una estructura narrativa más que un género. Ya si estás escribiendo algo, pues espera que haya una aventura. En ciertos géneros, o sea, por ejemplo, si estás escribiendo fantasía, es muy difícil que te compren la historia si no hay una aventura. Espérenme, cámara, problema con la cámara, enfócate. Ah, ya estamos. Guapo y granoso como siempre. Entonces, la aventura se vuelve una expectativa narrativa. Si estás hablando de héroes, de... Si estás hablando de héroes o de estas tramas en donde quieres cambiar al mundo o quieres enseñar esto de la unión hace la fuerza, tu historia va a estar girando con muchos personajes y esos personajes van a estar girando con muchas aventuras. ¿Por qué? Porque, como dije hace rato, ya no hay género puro, ya no puedes solo vender la aventura, ya tienes que vender algo más. Ya no solo es la búsqueda del tesoro, sino también es esta dinámica familiar, ya es esta dinámica de se encontró una familia, y es esta dinámica más fantasiosa o más ciencia ficción, más de horror, es posible. Muchas historias de horror son una aventura. Drácula es una aventura, de horror, pero es una aventura. Pasó una moto, se lo oyen ahí, pues mal por ustedes y mal por mí. Pasó una pelota, pasó una. Y es interesante ver la aventura como género, cómo ha ido modificándose, porque también habla de nosotros como personas, como sociedad, como
consumidores de arte, empezamos a demandar otras cosas de nuestras historias. En un inicio, las historias servían mucho para unirnos como personas, para hacer que nosotros, pues esta tribu tiene estas historias, así que esta es nuestra cultura. Luego fueron mucho, para enseñarle a los niños valores, porque nunca obedecen a los padres, así que si los cuentas de los niños que se pierden en el bosque y se los come la bruja, pues aprendes a no perderte en el bosque, a no hablar con extraños, etcétera. Fue avanzando la sociedad y estos valores, aunque siguen existiendo, o sea, las historias siguen teniendo una moralidad, una moraleja, un tema, hasta cierto punto pueden hasta tener una lección que te quieren enseñar, ya no es lo que se espera, ya no es lo único que se busca. Ya buscamos personajes ya con desarrollo, ya buscamos un setting en el que nos podamos perder, ya estamos buscando cierta complejidad en la trama sin que nos traten como bobos, como tontos. Empezamos a buscar más porque lo otro ya lo tenemos en bibliotecas, en archivos, en otras cosas, ya está a la mano. La sed del original que existe es que nos cuenten nuevas cosas en el sentido de nuevas tramas, nuevas historias, nuevos settings. Entonces ya no puedes solo contar una aventura, tu aventura tiene que contar algo más. El, la aventura se volvió el texto. El subtexto es lo que le da carne a estas aventuras. Y se puede hacer el argumento de que siempre ha sido así, y es cierto. Siempre el humano, el cerebro está configurado de que queremos encontrar más de lo que nos presentan. Si nos presentan este objeto, nosotros le queremos dar significado, le queremos dar propósito, aunque sea el propósito más banal, que es un pizapapeles, lo agarramos y es un pizapapeles. Es para nuestras piedritas, para nuestras plantas. Nos gusta darle propósito a las cosas, nos gusta elaborar. Así que si nos presentan solo una aventura o solo una fantasía o solo una ciencia ficción, pues no es suficiente para atraparnos. Ya no lo es, igual nunca lo fue. Por eso las buenas historias, las que trascienden géneros, las que trascienden culturas, las que trascienden este, idiomas, son las que, aunque se presentan un como una historia de fantasía, lo empiezas a escarchar y también tiene juegos políticos, también tiene discusiones filosóficas, también tiene es- este desarrollo de personaje en el que encuentran más cosas, o sea, ya no, igual nunca lo fue. Yo estoy diciendo ya no porque como es lo contemporáneo, es lo que a mí me ha tocado vivir, a mí como lector, como consumidor, pues puedo decir que ya no, ni igual nunca ha sido así. La la pureza del género no vende, no, no jala, no es atractiva. Y no hay nada más claro que eso que en un género de aventura, que puede ser el género más usado y al mismo tiempo puede ser el modo más usado, al mismo tiempo puede ser simplemente una pauta de trama, simplemente puede ser una estructura narrativa. La aventura ya es, ya solo da pie a algo más. No estoy diciendo que toda aventura tenga que ser este tratado filosófico entre, no sé, el existencialismo y el nihilismo. No, pero sí quiero decir que la aventura tiene que tener un trasfondo. Ya sea social, ya sea de que tu aventura sea un reflejo de la historia que a ti más te gusta, pero la estás reescribiendo a tu manera. Eso tiene un trasfondo que tiene el trasfondo de la historia que te gusta, tiene el trasfondo más pesado de que es una, es una reescritura, pero estás tocando los mismos temas. Creo que a lo que quiero llegar ahorita que estoy debrayando es que un género literario no es el be all end all de una historia. El género literario literalmente lo único que va a hacer
es darte la darte el escenario en el que vas a contar tu historia y los modos que son que pueden ser otros géneros. O sea, cuando mezclas dos géneros, ambos fungen como género y modo. Es simplemente el dressing. Al final de cuentas, lo que estás contando es, o lo que estás diciendo, es lo que es el peso de la historia. Y si quieren escribir una historia de aventuras, o si quieren que su historia tenga una aventura, les conviene iniciar con una aventura bien pensada desde un inicio. Les conviene saber cuáles son los giros de tuerca, cómo va a terminar esta aventura, para que cuando le empiecen a narrar tengan una cohesión narrativa, una cohesión diegética y mimética. Estoy diciendo diegética y mimética porque como... Ah, porque me gusta cuando decir diégesis me gusta decir mímesis, pero sí, una cohesión diegética es lo que permite que tu mundo tenga sentido y tenga una fortaleza y unos pilares para que no se desmorone con un poquito de investigación. Dije mimética de nuevo como por mame y porque me gusta decir diégesis y mímesis. Me hace sentir inteligente. Y sí, entonces vamos a dejar un poco la aventura y vamos a hablar un poquito más de género, un poquito más de género literario. De si ahorita que me estoy de que estoy como dando ideas medio difíciles de seguir o complicadas o convoluted o lo que quieran, ¿para qué sirve un género? Sin, la respuesta más fría, objetiva, distante que les puedo decir es, un género les sirve para saber cómo van a vender su historia y para saber las dificultades que les va a tocar intentar vender esa historia. Hoy en día los géneros que más venden es romance, young adult y new adult. ¿A qué me refiero con esto? Historias de romance siempre van a vender, historias de encontrarte a ti como adolescente y definir tu propia personalidad, o encontrarte a ti como veinteañero, treintañero, como persona y tu lugar en el mundo. Solamente son las tres historias que hoy en día más venden. Ya el mercado está lleno de eso, de sus Defaulting the Stars, de sus The Perks of Being a Wallflower, de esas historias ya están ahí. También muchos dirían, ¿y qué de un superhéroe? Un superhéroe es un outfit, un superhéroe es un vehículo para contar historias. Yo me quejo de los streamers que hacen red y yo aquí haciendo esto con agua. Porque vamos a agarrar las mejores historias de superhéroes que existen, que son Kingdom Come, House of M, y en el MCU el Black Panther 1, el Soldado del Invierno y los Vengadores 1. Esas, los superhéroes simplemente son un dressing, la historia, el género de lo que cuentan es distinto, hay intrigas políticas, son thrillers, es una historia de anticolonización, es una historia de trabajar en equipo. Y los superhéroes no es un género. Las historias de superhéroes nunca han sido un género. Los superhéroes siempre han sido personajes. Y los personajes lo que hacen es trasladar y transmitir y contar y ser parte de la historia. Perdón. Y ahí es donde estamos, retomando el género, lo difícil que es describir la literatura o cosas de la literatura o definirlas, porque como muchos idiomas son más las excepciones y los caveats y los ejemplos en donde también puede ser que en algo concreto, algo sencillo, que es un género literario, es al mismo tiempo una sugerencia a algo importante, a algo que puedes pensar hasta el final, a del único que te sirve es cómo vas a vender tu historia. En ese último, de lo que sirve mucho un género es manejar tu tono, o más bien manejar lo que estás presentando. Porque sí, la vida no tiene
género narrativo, hay intrigas, hay dramas, hay aventuras, hay fantasía, a cierto punto puede haber ciencia ficción, y si eres muy suertudo puede hasta haber porno en tu vida. Pero no es pero una vida compleja, una historia compleja, una algo que sigue vivo, algo que sigue cambiando, no puede ser definido por algo, yo vivo una vida de fantasía, yo vivo una vida de ciencia ficción. Ah, sí, pues la mía es de horror, qué tristeza. Y lo mismo sucede con una historia. Cuando tú estás creando una historia, pues tú le vas a encontrar todo a tu historia. Pues aquí le estoy poniendo un poquito de detectivesco, aquí le estoy poniendo un poquito noir, aquí le estoy poniendo un thriller, aquí le estoy poniendo mucha fantasía, o aquí hay un ciertos dejos de ciencia ficción, aquí hay romance, aquí hay ta 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 ta. Y luego, pero esto es un subgénero, pero también es importante, así que influye en el género, o en la trama, o cuál es la diferencia entre trama y tema, que ahorita se los digo. Este tema es qué cuentas, trama es cómo lo cuentas. O sea, todo eso empieza a complejizarse hasta que, pero si le pones un género a tu historia, o sea, yo escribo tal, yo estoy escribiendo tal, yo estoy creando tal, eso ayuda en el enfoque, eso ayuda en el envase, por así decirlo, de la historia, y eso lleva a que tú te puedas enfocar, arrear y contener un poquito más la historia y que no se te salga de control y que sea tan grande, tan compleja y tan llena que no sepas cómo terminarla o para irle y que te paralice por tanto pinche contenido. Y también para que puedas llegar y, yo escribí esta historia de fantasía y haces que el que te oiga tenga esto de, es fantasía, en ese caso puedo esperar esto de esta historia. Y tú puedes jugar mucho con eso, sí, que es como en mi caso con los enemigos del mundo, que yo sí ataco muchas cosas que se esperan de cierta ciencia ficción y de cierta fantasía, y sí las manejo desde un punto de vista que a mí me parecen interesantes. Si no me hubieran parecido interesantes, pues no los pondría, ¿verdad? Y sí, de todo lo que vino, nada más de poder decir que la aventura básicamente lo es todo y lo es nada, es el alfa y el omega de la literatura. Este stream va a ser un poquito corto porque sí el cambio, la cortada de luz sí me movió muy cabrón el tapete, me desconcertó mucho. Es la primera vez de un problema técnico de eso. El jueves, no sé de qué vamos a... El jueves, hoy es jueves. El siguiente martes no sé de qué vamos a hablar. Igual voy a... Igual paro un poquito esto de los géneros y vamos a hablar de otras cosas. Igual agarro narrativamente una franquicia y la vamos armando, desarmando, ya veré qué se me antoja. A final de cuentas es un de Braille. Y como siempre, los veo el martes. Fui Diego. Esto fue Crónicas de un Debray anunciado. En la descripción o en la zona de los links en Twitch pueden encontrar el canal de YouTube donde esto va directamente al día siguiente a las 3 p.m., que es la bóveda de Otranto. Y sí, me gustó. Son buena gente. Ahí los veo.